Estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Agradeciendo al Todopoderoso, dador de la vida y salud, por permitirnos estudiar nuevamente su palabra y poder transmitir a cuantos que tienen hambre y sed de la palabra de nuestro Dios. En esta noche vamos a estudiar uno de los temas que es de suma importancia acerca qué son las obras de la ley. Muchos en la actualidad tienen esta gran duda, ¿qué son las obras de la ley? O muchos también dicen, el que guarda la ley de Dios están bajo las obras de la ley y están bajo la maldición. ¿Qué quiere decir cuando dice bajo las obras de la ley? Muchos piensan y entienden cuando Pablo habla de las obras de la ley, se está refiriendo a las ordenanzas dadas a Moisés. Pablo menciona en todos sus epístolas alrededor de 7 veces la palabra las obras de la ley. En todas las veces que él dice, lo dice con una connotación negativa. Pero sin embargo, el mismo apóstol Pablo dice que se deleita en la ley de Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo en otra parte habla algo negativo y después dice que se deleita en la ley de Cristo? Para esto vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 7, versículo 22. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero, ¿cómo es esto? Que por otro lado nos habla mal de la ley y por otro lado nos dice que se deleita en la ley. Algo extraño, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se deleita en la ley de Dios? Después dice que no, los que están bajo la ley están bajo la maldición. Más bien creo que nosotros estamos mal informados acerca de este pasaje. Creo que nosotros, los oidores, los que estudiamos el mensaje de Pablo, estamos mal. Estamos dando una mala interpretación a Pablo, porque él claramente habla de la ley y de las obras de la ley. ¿No es cierto? Por ejemplo, Romanos capítulo 2, verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Algo importante, Pablo dice, no los oidores de la ley van a ser justificados, sino los hacedores. Entonces, algo importante lo que tenemos que tener es, antes de interpretar a Pablo, tenemos que entender que él a lo largo de sus epístolas habla más de siete tipos de leyes, habla acerca de 7 clases de leyes. Entonces vamos a enfocarnos en las obras de la ley, el cual nos tiene en esta hora estudiando y queremos llegar a la definición, a entender qué son las obras de la ley. Para muchos nos hace difícil entender las obras de la ley, puesto que en el Antiguo Testamento no encontramos en ninguna parte de la Escritura dicha palabra, las obras de la ley. Solamente Pablo, pero tampoco nos da mayor revelación acerca de esta palabra, las obras de la ley. Porque escrito está, en los últimos tiempos, Dios nos dará la revelación a cuantos que buscamos su rostro. Entonces yo creo que estamos en tiempo donde que tenemos que entender el mensaje de Pablo. ¿Por qué dice que los que están bajo las obras de la ley están bajo la maldición? Para esto vamos a enfocarnos a un descubrimiento histórico que pasó en 1947. Se encontraron unos rollos llamados o conocidos como los rollos del Mar Muerto o como los rollos de Qumran. En esas cuevas se encontraron uno de los grandes descubrimientos que van a dar luz
para estas palabras de Pablo. Un rollo llamado 4QMMT, donde justamente nos menciona qué son las obras de la ley, que se les conoce como las Masejat Torah. Y Masejat Torah son preceptos, mandamientos alágicos rabínicos que estaba escondido, el cual en ese descubrimiento hallan que nos va a hablar acerca de las obras de la ley. Entonces, son alágicos rabínicos, de los cuales son mandamientos de hombres conocidos como las obras de la ley. A continuación vamos a citar lo que dice en esos rollos, en ese descubrimiento que encontraron. Alajá, leyes de vida práctica derivada de las interpretaciones rabínicas de la Torá. Por ejemplo, minjá. Dentro de ese rollo encuentran esta palabra, minjá, costumbre o tradición alágicos adoptadas por la comunidad, costumbre en Israel. 2. Leyes de Musim. Separa o intocable en sábado o Yom Teruah, o en Shabbat o Yom Teruah. También encuentran Takanán Geserán, ordenanzas, decretos para cercar o proteger la Torá, leyes rabínicas. Entonces, las obras de la ley vienen a ser mandamientos rabínicos. Las obras de la ley, cuando hablamos, son mandamientos rabínicos que nada tienen que ver con la ley de nuestro Dios. Son mandamientos rabínicos que los rabinos, en su afán de interpretar cada ley, pusieron cercos en su época. Entonces, eso Pablo llama las obras de la ley. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, 1, 2, 3, dice, en Mateo capítulo 15, quisieron aplicar las leyes de Menjá, costumbres, tradiciones rabínicas a nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, entonces acercándose a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldijera al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que podría ayudarte, ya que no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. A Jesús le quisieron aplicar este mandamiento de hombres, ¿por qué? Porque en versículo 1 dice, acercándose a Jesús ciertos fariseos, escribas fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué estos discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? La tradición de los ancianos era lavarse las manos 1, 2 veces, 3 veces, después pasarse con sal antes de comer un pan. Sin embargo, los discípulos de Jesús rompieron esa tradición y los saduceos o los fariseos vienen a reclamar a Jesús. Y Jesús le replica, le dice, ¿por qué ustedes quebrantan la ley de Dios por mandamiento de hombres? Ahora, recuerden que las costumbres rabínicas se convirtieron en ley en aquellos tiempos en el pueblo de Israel. Y eso no fue dada por Dios. Las tradiciones que los rabinos pusieron en Israel no fueron dadas de parte de nuestro Dios en el monte Sinaí. Por lo tanto,
nuestro Señor Jesucristo confrontó a aquellos fariseos que prevalecían la tradición de los ancianos. Por ejemplo, dice, lo mismo ocurría también cuando nuestro Señor Jesucristo curó a un hombre en día sábado. Para ellos no estaba permitido hacer ningún tipo de trabajo, obra dentro del sábado. Esta ley era conocida como la ley de Mosén. Mateo capítulo 12, versos 10, 11 hasta el versículo 14 dice: He aquí había allí uno que tenía seca su mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo o en sábado, no le eche mano y le levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer bien en el día de sábado? Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurado sana como la otra. Y salida los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Entonces Jesús, cuando sanó a aquel hombre en el día sábado, estaba rompiendo tradición de los hombres. Recuerda que el sábado viene a dar vida al hombre. Recuerda que el sábado fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del sábado. Entonces, si una persona necesita tu ayuda, está enfermo el sábado, puedes quebrantar el sábado, siempre y cuando para salvar una vida. En este caso, Jesús le está dando la sanidad a aquel hombre que necesitaba. Entonces los fariseos dijeron: no, estás rompiendo la tradición de los ancianos. Tacanán Giseret, por ejemplo, uno de los leyes alágicas rabínicas era conocido como Tacanat Giseren, arrancar espigas, que en sábado estaba prohibido arrancar espigas. Es más, para las leyes rabínicas, peinarse un cabello en el sábado es hacer trabajo o una obra. Está prohibido y también estaba prohibido. Ahora, Jesús confronta a aquellos y lo que dice en Mateo capítulo 12, versículo 1 al 4. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. En un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos comen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proporción, que no le era lícito comer de él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes? Vamos a leer. Dijo, por ejemplo, el Mesías dijo en cuanto a guardar el mandamiento de Dios. Acá, en los textos que acabamos de leer, encontramos que los fariseos confrontan a Jesús porque sus discípulos que tenían hambre y cogieron espigas para comer. Y Jesús replica esa confrontación diciendo: ¿acaso David no hizo lo mismo cuando entró a la casa de los sacerdotes, lo cual no era permitido para él entrar ni comer sino solamente a los sacerdotes? Ahora, vamos a leer lo que el Mesías dijo en cuanto a guardar los mandamientos de Dios. El Mesías dice que la ley tenemos que guardar hasta que pasen los cielos y la tierra. Entonces, hasta acá lo que encontramos es que estar bajo las obras de la maldición, no quiere decir por guardar la ley de Dios, sino por guardar los mandamientos o tradiciones rabínicas.
Si tú guardas mandamientos de hombres, claro, estás bajo la maldición. Eso es lo que Pablo decía en su generación. No quiere decir que Pablo está yendo en contra de la ley de Dios. Al contrario, el Mesías nos dice que tenemos que guardar hasta que pasen los cielos y la tierra. Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué más dice? De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué dice Jesús? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La responsabilidad depende de ti. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Entonces enseña los mandamientos de Dios. Es tiempo que nosotros nos demos cuenta que hay misterios que están escondidos, lo cual no nos los han revelado todo. Pero por la voluntad de Dios se está siendo revelado, porque la promesa de Dios que en estos últimos tiempos el conocimiento ha de ser destapado, que Dios dará el conocimiento a cuantos que lo buscamos. Ahora, el Mesías no nos enseñó a guardar los mandamientos, o mejor dicho, el Mesías nos ha enseñado a guardar los mandamientos de Dios, y Pablo no pudo haber enseñado algo distinto a la enseñanza del Mesías, porque el mismo Pablo dice que él era imitador de Cristo. Entonces, si Pablo era imitador de Cristo, no pudo haber enseñado algo distinto a lo que el Mesías enseñó. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo era celoso, imitador de Cristo, era celoso a la ley. Y un celoso a la ley no puede ir en contra de la ley. Menos si era imitador de Cristo, no puede ir en contra de la enseñanza de Cristo. Ahora sí podemos leer lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las porque todos los que dependen de las obras que son mandamientos rabínicas, lo que son de las obras de la ley, están bajo la maldición. ¿Qué quiere decir? Toda persona que depende de las obras rabínicas o de las tradiciones rabínicas están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Entonces, si tú reemplazas la ley de Dios por tradición de hombres, en ese sentido se aplica la maldición. Y esto es viral, porque está escrito en Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, y para hacerlas dirá a todo el pueblo, amén. Es decir, las leyes dadas a Moisés. Si tú no permaneces en las leyes que Dios dio a Moisés y permaneces en las leyes dadas por los hombres, conocida como la tradición de los ancianos, en ese sentido se aplica la maldición. No cuando uno guarda la ley de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero ya hemos entendido que las obras de la ley
se refiere a las tradiciones de los rabinos, a la tradición rabínica, no a lo que está escrito en la ley de Dios. Ahora sí ya podemos leer a Pablo en su contexto cuando nos dice en Romanos capítulo 2, verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pablo nos está diciendo que tenemos que cumplir la ley de Dios, que tenemos que cumplir la ley que Dios dio a Moisés. ¿Para qué? Para que seamos justificados. Por eso dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. De esta manera, Pablo nos da el mensaje de que, uno, no quiere decir por guardar la ley de Dios estás bajo maldición, sino por guardar la tradición de los rabinos, la tradición de los ancianos. O sea, más claro, si tú reemplazas la ley de Dios por tradición rabínicas, por tradición de los ancianos, entonces estás bajo la maldición. Pero si tú permaneces en la ley de Dios, entonces dirá, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. De esta manera, llegamos al final de este video, estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús. Y todo esto ha sido para la honra y gloria del único Dios vivo, verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Si te ha gustado este mensaje, por favor, comparte con tus seres queridos en todas tus plataformas, en tus redes sociales, para que así el mensaje siga fluyendo. Y suscríbete al canal de YouTube, es totalmente gratis. Y comparte, por favor, cada mensaje que vamos subiendo. Dios me los bendiga. Siempre sigamos adelante todos y que estamos todos unidos, porque la salvación es para todos. Muchas gracias.